Juan, silencio a todos, así evitamos que entren sonidos y desbloqueate y arranca tranquilo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por participar nuevamente, a pesar de que, bueno, la caída de las redes sociales, que lo sabemos, así que, bueno, un esfuerzo conectarse seguramente. Y en el día de hoy, continuando con el curso de imágenes, vamos a hablar sobre la evaluación de la función cardíaca y la valoración de pacientes en tratamiento con drogas potencialmente tóxicas. Bueno, la idea es justamente que entre el doctor Diego Freites, Daniel Sáfora y el doctor Dumont se toquen los diferentes tópicos entre la utilidad del ecodoppler, el strain, el eco 3D y la resonancia cardíaca en estas patologías. Así que, sin más, Diego, te damos la palabra y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a formar parte del curso este. Bueno, como dijo Juan, voy a dar un poco el tema de la cardiooncología, la cardiotoxicidad. Voy a tocar el tema de strain, eco 3D y resonancia cardíaca. Bueno, todos ya debemos saber que debido a la mejoría en la detección y tratamientos del cáncer, hubo una mayor supervivencia del cáncer en los últimos años, tanto hombres como mujeres. Como se ve, hay una disminución de la mortalidad de lo que venía proyectado en los años, con mayor supervivencia, que también es algo exponencial a medida que avanza el tiempo. Estos sobrevivientes de cáncer muchas veces se enfrentan a consecuencias cardiovasculares, no solo por su tratamiento, sino también por su edad. Como ven acá en esta cohorte de cáncer de mama, se ve una disminución de la mortalidad a lo largo de los años, pero al mismo tiempo un aumento de la mortalidad cardiovascular. Así es como surge la especialidad de la cardiooncología. Esto es una especialidad en cual un cardiólogo y un oncólogo van a trabajar conjuntamente, deberían hacerlo, para identificar pacientes en riesgo de desarrollar cardiotoxicidad y así poder tratarlos y hacer un seguimiento de los mismos. ¿Y qué entendemos por cardiotoxicidad? Bueno, muchos piensan que cardiotoxicidad es solamente disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, insuficiencia cardíaca, y no es así. Obviamente es gran parte y es lo que nos vamos a centrar principalmente en esta charla, pero también hace enfoque sobre la isquemia miocárdica, hipertensión, arritmias, también puede generar pericarditis y otros trastornos. ¿Eh? Entonces, lo importante es, una vez que se hace el diagnóstico del cáncer y antes de comenzar el tratamiento, como principal recomendación es identificar cuáles son los pacientes que están con un riesgo aumentado para el desarrollo de disfunción cardíaca. Entonces, lo primero de todo es la estratificación del riesgo. Esto me gustó de las guías europeas de cardiología, en el cual lo que hace es dividir en bajo, mediano y alto riesgo de desarrollo de cardiotoxicidad a los pacientes. Así podemos individualizarlos y no ponerlos todos en una misma bolsa. Lo que toma son factores relacionados a la terapéutica oncológica y factores relacionados al paciente. Por ejemplo, en pacientes de alto riesgo, ¿qué sería de alto riesgo? Bueno, el tratamiento simultáneo de antraciclinas y trastuzumab, altas dosis de antraciclina, moderadas dosis de antraciclina más radioterapia, troponina cardíaca elevada antes de comenzar el tratamiento posterior a la antraciclina y antes del LER2, altas dosis de radiación y algunos factores relacionados al paciente, principalmente la edad avanzada, que el paciente tenga una fracción de eyección antes de comenzar el tratamiento reducida o ahí en el límite, también es de muy alto riesgo, y también, bueno, más de 2 factores de riesgo conocidos, algunas enfermedades cardiovasculares conocidas o tratamiento oncológico previo. Entonces, lo que debemos seguir una vez identificado el riesgo del paciente de desarrollar cardiotoxicidad, especialmente disfunción cardíaca, es la detección temprana de la injuria miocárdica. Entonces, primero debemos definir qué es la disfunción ventricular relacionada al tratamiento oncológico. Esto en un consenso publicado en el año 2014, el doctor Carlos Plana, que es un referente en el tema, bueno, él y obviamente sus colaboradores lo definieron como una disminución de la fracción de eyección mayor a 10 puntos absolutos de fracción de eyección, por debajo del valor normal, que es menos de 53% por guías de imagen cardíaca. Esta disminución siempre se debe confirmar repitiendo el método de imagen utilizado y debe realizarse de 2 a 3 semanas después del estudio basal que demostró esta caída de la fe. O sea, confirmar esa caída que sea fidedigna.
Ahora tenemos un pequeño problema, que hay muchas guías, hay guías de la Sociedad de Cardiología, guías de imágenes cardíacas europeas y también americanas, guías oncológicas y bueno, otras guías que tienen puntos de corte distintos. Fíjense, menor a 50, menor a 53, menor a 55, con caídas distintas, mayor a 10% de la disminución, mayor a 5% por debajo de 55 si tiene síntomas, o mayor a 10 si no tiene síntomas. Bueno, eso a veces trae algunos problemas, pero bueno, uno tiene que tomar en su centro cualquiera de las guías en las cuales crean y seguirlas bien. Entonces, también del consenso de Carlos Plana, y esto ya es muy conocido por todos seguramente, es las características de las distintas disfunciones por cardiotóxicos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, la típica es las antraciclinas, la doxorubicina. Esta cardiotoxicidad es dosis dependiente y por lo general es irreversible. La tipo 2, que son los tratamientos anti-ER2, trastuzumab, no es dosis dependiente y por lo general es reversible. Aunque se ha visto en los últimos años con los tratamientos cardioprotectores que los tipo 1 algunos pueden ser reversibles y algunos tipo 2 pueden ser irreversibles también. También en los últimos años han surgido nuevos quimioterápicos, especialmente los inhibidores de los puestos de control inmunitario, los checkpoint inhibitors. Eso ha traído algunas otras consecuencias cardiovasculares como la miocarditis, eso después voy a hablar un poquito más tarde, pero bueno, algunos sugieren agregar otro tipo de cardiotoxicidad tipo 3, está en discusión, lo pongo como signo de pregunta. Ahora, la incidencia de disfunción cardíaca es muy variada según los estudios. Principalmente lo que nos focalizamos nosotros son las antraciclinas y los anti-ER2, especialmente trastuzumab, pero fíjense que casi todos los quimioterápicos pueden generar disfunción cardíaca. Entonces, la disfunción cardíaca o la insuficiencia cardíaca, nosotros por estadios de falla cardíaca, que los conocemos muy bien, de estadio A al D, todo paciente, según estos estadios de insuficiencia cardíaca, todo paciente con tratamiento oncológico con riesgo de potencial cardiotoxicidad ya se encuentra en estadio A, o sea, tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Estos pacientes van a tener un strain longitudinal, que vamos a hablar un poquito más adelante, normal, y fracción de eyección normal. A lo largo del tratamiento, si desarrollan insuficiencia cardíaca o estadio B en adelante, estos pacientes van a tener una fracción de eyección baja, por lo general, o sea, es cardiopatía estructural, y el strain longitudinal también va a estar bajo. Entonces, la cardiooncología es muy importante tratar de situarnos acá, o sea, identificar a los pacientes en riesgo y tratar de identificar el deterioro subclínico antes de que baje la fracción de eyección. Por lo general, el strain va a ser un buen predictor de eso. ¿Cómo podemos medir nosotros la cardiotoxicidad? Bueno, mediante técnicas de imágenes. Lo más disponible que tenemos a mano es el ecocardiograma 2D y con Doppler, el ecocardiograma con strain, 3D, bueno, hay técnicas también radioisotópicas que no se usan mucho, y la cardioresonancia. Hay un protocolo ecocardiográfico cardiooncológico muy amplio que es recomendado. La verdad que nosotros habitualmente en la práctica diaria hacemos casi todo esto, salvo algunas cosas que no tenemos disponibles. Por ejemplo, bueno, el strain, eso depende mucho del equipo que uno tenga, para ver si te lo tiene disponible, y el 3D, lógicamente, en la Argentina también, no todos los centros tienen disponibilidad de 3D. Es muy importante, además de todos los factores de fracción de eyección, medir la función del ventrículo derecho, ver si tiene alguna valvulopatía el paciente, y, bueno, obviamente detectar enfermedades del pericardio, así como también la función diastólica, que no está muy mencionada, es muy importante medirlo, eso se hace a través del ecodoppler. Entonces, ¿cómo deberíamos medir la fracción de eyección? ¿Cuál es la recomendación según las guías? Bueno, el cálculo preciso de la fracción de eyección debe realizarse siempre con el mejor método disponible en el laboratorio que uno tiene de su hospital. Idealmente, o sea, lo que se prefiere siempre es el eco 3D por algunas cuestiones que voy a mencionar ahora. Si no está disponible, vamos al eco 2D. Entonces, el eco 3D, como les decía, su disponibilidad es limitada porque requiere de equipos de alta gama, es dependiente de una buena ventana acústica, como casi todo lo que hacemos en eco, poco sensible para detectar pequeños cambios en la fracción de eyección, cambios por debajo del 5%, tiene una variabilidad intra-observador, aunque es mucho menor a la del eco 2D, y también está influenciado por condiciones de carga del paciente, igual que las de eco 2D.
Hoy en día los Eco 3D han mejorado un montón con los equipos de alta gama y hay técnicas, como ven acá, son técnicas, la verdad que automáticas o casi semiautomáticas o automáticas que permiten un cálculo bastante preciso, siempre y cuando la ventana acústica sea buena, de la fracción de eyección. Entonces, ¿y qué métodos tenemos nosotros para medir la FEI con Eco 2D, que es lo que nosotros tenemos habitualmente disponible en nuestro consultorio? Bueno, tenemos ojo por ciento, o sea, mirar y tratar de estimar la FEI por lo que uno ve, métodos lineales 2D o con modo M, que es la fórmula de Techol, y principalmente el método de Simpson biplano. ¿Qué se recomienda? Bueno, estas, ojo por ciento y método de Techol, no se recomienda en cuanto a la cardiotoxicidad o cardiooncología, no se recomienda medir, siempre medir Simpson biplano o triplano. ¿Qué es el Simpson? ¿Qué es la fórmula de Simpson? Bueno, realmente lo que uno hace es tomar dos planos distintos, habitualmente apical de 4 y 2 cámaras, y trazar el borde endocárdico midiendo el volumen de fin de diástole en 4 y 2 cámaras y volumen de fin de sístole en 4 y 2 cámaras, y así hacer el cálculo de la fracción de eyección. Bueno, también es dependiente de buena ventana acústica, poco sensible para detectar pequeños cambios, variabilidad intra-intraobservador en términos absolutos de fracción de eyección es alrededor de un 10 o 12%, es lo que le podemos estar errando a la fracción de eyección, es bastante. Tiene asunciones geométricas, como acortamiento de la punta, que es el famoso foreshortening, y también está influenciado por condiciones de carga del paciente. Entonces, bueno, se han hecho varios estudios para ver la reproducibilidad y la variabilidad del Eco 2D y 3D para detectar fracción de eyección. Como pueden ver acá, esto es Eco 2D con Simpson biplano con contraste, que no tenemos disponible en Argentina, Simpson triplano y triplano con contraste, que tampoco tenemos en Argentina. La verdad que la mayoría son bastante parecidos, todo esto, y tiene una variabilidad bastante amplia, que es de aproximadamente un 10%, o sea, puede variar la fracción de eyección en un 10% para arriba o para abajo. El Eco 3D ha mejorado mucho, fíjense que es la mitad de eso, aproximadamente un 5%, y si se agrega contraste al Eco 3D, la verdad que esto lo empeora, es un poco por el tema de resolución a nivel de segmentos basales. Y comparando la fracción de eyección por Eco 2D y 3D, comparado a la resonancia, que es el gold estándar para cálculo de volúmenes y fracción de eyección, fíjense, el Eco 3D se compara muy bien, hay una muy buena correlación con poca dispersión de datos, en cambio el Eco 2D hay una gran dispersión de datos para ambos. Fíjense en este otro estudio, cuando por resonancia, como les dije antes, el gold estándar para fracción de eyección, la fracción de eyección está por debajo del 50%, fíjese en el Eco 3D, los que están por debajo, cuando la resonancia está por debajo del 50%, hay pocos pacientes que clasifica mal por encima del 50%. Y fíjense en el Eco 2D, cuando la resonancia está por debajo, hay muchos pacientes, o más que el doble o más del Eco 3D, que los clasifica mal por encima del 50%. Entonces, nos vamos a hacer una pregunta. ¿La disminución de más de 10 puntos de la fracción de eyección es un marcador realmente razonable del daño miocárdico? Miren, como podemos ver en este gráfico, cuando cae la fracción de eyección menor a 50%, ya van a ver, a nivel histológico van a existir importantes alteraciones de la injuria del miocito, o sea, importante daño, una vez que cae por debajo del 50%. Ahora, en pacientes que uno dice que tienen riesgo potencial de cardiotoxicidad, se comienza el tratamiento y la FEI todavía es normal, incluso ahí ya se puede ver algunos daños, según leve, algún daño del miocito. Entonces, ¿realmente estamos llegando muy tarde cuando cae la fracción de eyección? Puede ser que sí. Entonces, si es así, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, siempre evitar de llegar a cualquier disminución de la fracción de eyección, y en la actualidad existen principalmente dos estrategias para la detección subclínica o preclínica de la cardiotoxicidad. Como ven acá, tanto las troponinas como lo que nos vamos a centrar ahora, que es el strain longitudinal global. O sea, lo que trata de hacer el strain es predicción subclínica del paciente que eventualmente puede disminuir la fracción de eyección. Entonces, el strain permite detectar tempranamente signos de daño miocárdico, predecir el riesgo de desarrollar eventos cardíacos y guiar la terapéutica y ver el desenlace del paciente. Pero bueno, ¿qué es el strain? Un poco rápido vamos a tratar de definirlo. El strain es lo mismo que la deformación, que resulta luego de aplicar una fuerza. Simplemente es
la deformación. Por ejemplo, este resorte, si se le aplica una pesa, se va a deformar, o sea, se va a estirar. Si se aplican dos, se va a deformar más. Hay una fórmula que es muy simple de strain o deformación, que es la longitud con la cual resulta el resorte en este caso, o sea, esta longitud después de aplicar la fuerza, menos la longitud inicial, dividido la longitud inicial. Esto, bueno, al dividirlo por la longitud inicial va a ser un porcentaje, y lo que va a graficar es el porcentaje de cambio en la longitud que tuvo de acá a acá este resorte, ¿no? Eso es la deformación. Es bastante simple la fórmula, obviamente es complejo el cálculo, pero bueno, para entender un poco el strain o la deformación del miocardio, hay que tener en cuenta que a nivel del miocardio, en las tres capas, tenemos fibras de los miocitos que están dispuestas de una manera distinta. Fíjense, en el endocardio predominan las fibras longitudinales, en el mesocardio las fibras radiales, y en el epicardio las fibras oblicuas o circunferenciales. El conjunto de todas estas fibras van a hacer que el corazón pueda desarrollar una adecuada mecánica cardíaca para mantener el funcionamiento cardíaco adecuado. Fíjense, vamos a tener un acortamiento de la base hacia el ápex, vamos a tener un acortamiento o contracción hacia adentro, una contractilidad circunferencial de las fibras, un acortamiento en sentido circunferencial y también radial. A su vez, el otro tipo de movimiento que hace el corazón es una rotación del ápex y de la base en sentido contrario, similar a cuando uno estruja una toalla. Entonces, la sumatoria de todo esto, que se hace todo simultáneamente, obviamente, es lo que va a dar una buena mecánica cardíaca y un buen funcionamiento cardíaco. Entonces, ¿por qué esto es importante y qué tiene que ver con el strain longitudinal global? Como dije antes, las fibras endocárdicas son las longitudinales, y vamos a ver que estas fibras longitudinales solo aportan aproximadamente un 15% a lo que es la fracción de eyección. O sea, realmente muy pocas se sitúan a nivel endocárdico y aportan muy poco a la fracción de eyección. En cambio, las mesocárdicas y las oblicuas epicárdicas van a aportar gran parte de la fracción de eyección. Entonces, por lo general, cuando hay una injuria miocárdica, las primeras fibras en afectarse son las endocárdicas. Por lo general, digo, no siempre es así, pero bueno, por lo general y en la cardio-oncología suele suceder así. Entonces, cuando se afectan estas fibras endocárdicas, lo que vamos a tener es una compensación por las otras fibras, entonces realmente no va a caer la fracción de eyección, pero lo que estamos viendo es una medida de injuria o de daño miocárdico precoz, lo podríamos decir. Y esto es lo que detecta el strain longitudinal global. El strain longitudinal global justamente mide la función longitudinal, especialmente las fibras subendocárdicas. Hay dos tipos de metodología, nosotros nos vamos a centrar en esta, que es la más avanzada, es la que hacemos habitualmente hoy en día, que es la de speckle tracking, lo habrán escuchado. ¿Qué es realmente el speckle tracking? Bueno, cuando uno toma, por ejemplo, hace un zoom sobre la pared del miocardio, va a haber todo un puntillado acústico hiperrefringente, como se ve acá, y lo que hace el equipo, a través de software especializados, es traquear o rastrear estos puntos, por ejemplo este que es ovalado, a lo largo del ciclo cardíaco, lo va a ir siguiendo. Esto lo hace con miles de puntos a la vez, forma patrones, compara esos patrones entre sí, y así es como va a calcular las velocidades, desplazamiento y la deformación del miocárdico al comparar dos puntos y cómo se mueven entre sí. Varios puntos, no solo dos. Esto es lo que arroja, lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, es tratar de cuantificarlo. Bueno, no voy a explicar la metodología, pero esto es lo que nosotros podemos ver, es en vistas ecocardiográficas apical de 3, 2 y 4 cámaras, vamos a trazar todo el borde endocárdico y vamos a obtener el strain o la deformación en los varios segmentos. Así es como se grafica de manera simple, que es con un mapa polar. Fíjense que nos va a mostrar todos los segmentos y el strain en cada uno, pero lo que realmente ha sido reproducible y también predictor de eventos cardiovasculares y predictor en este caso de cardiotoxicidad, el strain longitudinal global, o sea, el promedio de todos los segmentos. Vamos a ver que los valores normales la verdad que son muy variables, porque esto es una de las grandes críticas del strain longitudinal, es la diferencia que tenemos entre distintos software, distintos ecógrafos. Por ejemplo, fíjense en esta publicación, el strain longitudinal global medido en el mismo paciente con una máquina de General Electric es de menos 23,7 y con Samsung menos 19,8. La verdad que hay bastante diferencia. Entonces, una de las grandes recomendaciones de las guías es cuando se
utiliza un equipo para medir el strain longitudinal global basal, en el seguimiento del paciente siempre utilizar el mismo equipo y, si se puede, el mismo operador también. Bueno, este estudio se hizo en realidad comparando todos los ecógrafos que existen. Fíjense que sí, hay variabilidad, no es tanta realmente, pero bueno, hay variabilidad entre todos los ecógrafos, algunos más, otros menos. Lo importante es ver la variabilidad inter e intraobservador. Interobservador podemos ver, por ejemplo, comparado con la fracción de eyección, que ya habíamos mencionado que tiene un error aproximado del 10%, que se volvió a ver en este estudio. Fíjense la variabilidad interobservador con el strain. En algunos equipos llega a la mitad de esto, o sea, aproximadamente un 5%. O sea, es bastante menor la variabilidad que tenemos que con el cálculo de la fracción de eyección, a pesar de todas las críticas que tiene el strain longitudinal. Y intraobservador también es menor con la mayoría de los equipos. No hay tanta diferencia porque a su vez la fracción de eyección, cuando uno la vuelve a repetir, obviamente la diferencia es menor. Los valores normales, bueno, son muchos, depende obviamente del software, como veníamos hablando. Lo importante es saber, cada uno que opere la máquina o que derive, lo importante es saber cuál es, por lo menos, el valor inferior de la normalidad, que fíjense, es muy variado, o sea, puede ir de menos 11, menos 13 a menos 18. La verdad es una variación grande. Por lo general, en los software que utilizamos habitualmente, menos 17, menos 16, menos 18 sería el valor inferior de la normalidad. Bien, ¿y cómo validamos? O sea, hay varios estudios que mostraron la capacidad del strain longitudinal global como predictor de cardiotoxicidad, o sea, antes de que caiga. La idea es detectar al paciente antes de que se le deteriore la fracción de eyección. Entonces, por eso es todo lo que hablamos del strain. Bueno, en este estudio se utilizó un punto de corte fijo, menos 19%. Hay que tener en cuenta siempre cuando uno lee los estudios cuando usan punto de corte fijo, qué ecógrafo utilizaron. Este, por ejemplo, fue principalmente General Electric. Entonces, vamos a ver que valores absolutos menores a menos 19 para predicción de cardiotoxicidad tienen una sensibilidad y especificidad de aproximadamente 74 y 73%, con un valor predictivo negativo bastante alto, 87%. Y fíjense si en este estudio se le sumó la troponina ultrasensible, este valor predictivo negativo subió al 91%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, con un 91% de confianza yo puedo decir si el strain longitudinal global está normal y las troponinas son normales, podemos decir con un 91% de confianza que ese paciente no está desarrollando cardiotoxicidad, obviamente al momento que se mide todo esto. Para evitar la variabilidad entre los distintos ecógrafos, bueno, se realizaron otros estudios que lo que hicieron es mostrar un cambio relativo del strain, o sea, un cambio porcentual del strain, una disminución porcentual del strain. Por curvas ROC se vio que el mejor valor de punto de corte era de menos 11%, pero esto tenía un intervalo de confianza de menos 8 a menos 15%. Entonces, lo que se volcó a las guías es que cambios menores al 8%, uno podría excluir cardiotoxicidad, se podría quedar bastante tranquilo, y cambios mayores a 15% del strain, o sea, comparado al basal siempre, podríamos sospechar cardiotoxicidad. Esto después fue confirmado por varios metaanálisis, lo voy a pasar, tanto con valores absolutos, y fíjense, la mayoría de las publicaciones usan General Electric o TomTec, que es el software que utiliza Philips actualmente. Entonces vamos a tener por lo general valores de corte más alto a veces que, por ejemplo, bueno, nosotros trabajamos con Toshiba, tiene un punto de corte un poquito más bajo. Pero bueno, siempre que se use la misma máquina, el mismo software, eso es lo importante, porque también se vio que cambios relativos del strain comparado al basal, o sea, un cambio relativo de aproximadamente un 13-14%, también es predictor de cardiotoxicidad. Entonces, ¿qué dicen las guías? Bueno, si el paciente tuvo una caída de 10 puntos de la fracción de eyección a menor al 53%, bueno, ya decimos que tiene cardiotoxicidad asociada, o sea, una disfunción cardíaca asociada al quimioterápico, y realmente el valor del strain no va a aportar mucho en ese escenario, porque nosotros, en realidad, si no hay una caída de la fracción de eyección, ahí es donde el strain va a ser útil. Y lo que podemos decir, como dije antes, menos de 8%, no hay evidencia subclínica de disfunción cardíaca, mayor al 15%, cambio relativo, ¿no? Comparado al basal, hay evidencia de disfunción subclínica. Y ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? O sea, la verdad que, bueno, me puedes decir que existe
disfunción subclínica, bárbaro, pero ¿qué hacemos con estos pacientes? Bueno, ya hay varios estudios que evaluaron que la cardioprotección, o sea, una vez que uno ve que el strain está disminuido, la cardioprotección con betabloqueantes o IECAS podrían prevenir el deterioro de la fracción de eyección. Esto por lo general eran estudios muy pequeños, excepto el último, que esto fue publicado recientemente, este año se publicaron los resultados del SUCUR Trial. Este estudio randomizó, o sea, es el más grande de todos los trials, pero bueno, solo tenía 320 pacientes, randomizó a pacientes que tenían tratamiento con antraciclinas a dos estrategias. Una estrategia que hizo una vigilancia solamente basada en el strain, o sea, si caía el strain, se hacía cardioprotección y ahí se veía si en el seguimiento el paciente iba a desarrollar cardiotoxicidad o disfunción cardíaca en realidad. Y después la otra estrategia era guiada por fracción de eyección. Lo mismo, si caía la fracción de eyección, se hacía cardioprotección y se veía cómo evolucionaba en el tiempo. Lo que se vio es, bueno, una mayor reducción de la fracción de eyección en la estrategia guiada por la FEI, o sea, cayó más la FEI en la estrategia guiada por la FEI, en el seguimiento, ¿no? O sea, caía la FEI, el paciente se hacía cardioprotección y lo que se vio en el seguimiento es que seguía la caída de la FEI o no cambiaba, o sea, seguía disminuida la FEI. Mientras la cardioprotección en la estrategia guiada por strain redujo significativamente la caída de la fracción de eyección. O sea, hubo menos caída de la fracción de eyección cuando se instauraba tratamiento cardioprotector con betabloqueantes y IECAS cuando caía el strain. Entonces, bueno, esto apoya un poco la teoría de todo lo que venimos hablando, de que con el strain estamos llegando más temprano que la fracción de eyección. O sea, cuando cae la fracción de eyección, en muchos casos podemos estar llegando tarde. Cuando cae el strain, que es el deterioro de la fibra longitudinal, que era lo que habíamos hablado, cuando cae el strain, a veces no cae la fracción de eyección y puede que estemos llegando temprano y la cardioprotección sea importante en esos casos. Tiene muchas críticas este estudio, no vamos a entrar en eso, o sea, no se comparó con un estudio con un grupo control, esa es una de las principales críticas, pero bueno, es bastante, tiene resultados bastante buenos a favor del strain, ¿no? Vamos a hablar rápido de esta terapéutica nueva que mencioné, la inmunoterapia que mencioné al principio. La inmunoterapia, bueno, se sabe, esto es bastante nuevo, pero bueno, se sabe que se ha visto en la literatura hasta aproximadamente un 10% de eventos adversos relacionados con la inmunidad. Principalmente lo que vamos a ver es miocarditis, o es lo que más preocupa, y también es el motivo de la charla, que es la disfunción cardíaca relacionada a esto. Pero también se puede ver enfermedades de la conducción, enfermedad coronaria, pericarditis o algunas disfunciones no inflamatorias como Takotsubo. ¿Cuál es la incidencia de miocarditis de estos inhibidores del checkpoint? Bueno, la más temida, como decíamos antes, era la miocarditis. Demostró tener una incidencia muy baja al principio, pero a medida que se fueron usando estas drogas, cada vez se usan más, especialmente para los melanomas metastásicos, cáncer de pulmón metastásico, se ha visto mayor prevalencia de endocarditis y mayor eventos cardiovasculares, a su vez, con estos tratamientos fueron aumentando a 1.1, 1.8 de miocarditis, cada vez va aumentando más a medida que se siguen usando. Pero ¿por qué la preocupación de la miocarditis? Porque realmente al principio hubo varios, en realidad pocos, pero bueno, algunos casos reportados de miocarditis fulminantes, que la verdad que preocuparon bastante estos tratamientos. ¿Cuáles son? Pero bueno, lo que sí sabemos hoy en día es que la presentación clínica de las miocarditis tienen en común que en la mitad de los pacientes la fracción de eyección era normal. Entonces, si la fracción de eyección es normal, ¿cómo podemos predecir nosotros la miocarditis? ¿Cómo podemos detectarla de manera fidedigna antes de que, por ejemplo, ocurra un evento adverso relacionado a la miocarditis? Bueno, el strain longitudinal global con ecocardiograma, fue predictivo de eventos adversos cardiovasculares y se vio una disminución del strain longitudinal global en los pacientes que tenían miocarditis, pero a su vez cuando se los dividía en pacientes con fracción de eyección reducida o preservada, ambos grupos presentaban también disminución del strain longitudinal global. Entonces, ese 50% que nosotros decimos que tiene fracción de eyección normal, está bueno aplicar ahí el strain como deterioro subclínico de la fracción de eyección. Bueno, vamos a hablar por último de la cardioresonancia. Rápidamente, sabemos que la resonancia magnética cardíaca es el gold estándar para la medición de volúmenes y fracción de eyección.
No, por lo general no tiene asunciones geométricas como la tiene el ecocardiograma. Sí sabemos que es un poco más cara y menos disponible que el eco, pero bueno, es una muy buena técnica con muy buena reproducibilidad para la fracción de eyección. No tiene limitaciones de mala ventana acústica como en el eco. Excelente resolución. Permite además la caracterización tisular, que vamos a hablar un poquito ahora, y es un estudio de bajo riesgo y sin irradiación. Entonces, ¿cuándo debemos pedir nosotros una resonancia? Porque yo hablé mucho de eco, pero ¿cuándo, en qué casos debemos pedir una resonancia? O sea, la principal indicación es el ecocardiograma con mala ventana acústica. Entonces, un paciente con riesgo, lo que hablamos al principio, riesgo alto, elevado de desarrollar cardiotoxicidad por antraciclinas o trastuzumab, y el eco realmente no vemos nada o tenemos muy mala ventana, la verdad que está justificado pedir una resonancia para medir la fracción de eyección, medir los volúmenes y otras cosas como vamos a mencionar ahora. También es indicación de primera instancia cuando hay presencia de tumores cardíacos, o sea, si hay cáncer del corazón, sea metastásico o primario, obviamente la resonancia es muy bueno, es uno de los principales estudios para tratar de detectar qué tipo de alteraciones tenemos, y también en las condiciones inflamatorias como la miocarditis o la pericarditis, muy importante. Entonces, vamos a hablar un poco del realce tardío de gadolinio. De manera simplificada, ¿qué es el realce tardío del gadolinio? Que por siglas en inglés es LGE. Bueno, es un marcador de fibrosis de reemplazo. Como sabemos en la cardiología, la localización o el patrón del realce tardío pueden ayudarnos a sospechar qué tipo de miocardiopatía está presente. Fíjense, dependiendo de dónde se encuentra este realce, nosotros podemos sospechar distintos tipos de miocardiopatías. Ahora, en cuanto a la cardiotoxicidad, la verdad que los datos del realce tardío en la cardiotoxicidad son contradictorios. Hay varios estudios bastante contradictorios. Estudios tempranos no demostraron presencia de realce tardío, otros demostraron incidencias de un 5-19%, la verdad está bastante discutido, pero bueno, me voy a centrar en este estudio, que es uno de los últimos publicados de la corte, una de las cortes más grandes que hay de cardioresonancia y realce tardío. Incluyeron 298 pacientes en tratamientos con antraciclinas y trastuzumab. De estos, un 63% tenía una fracción de eyección baja, eso es importante. Se los comparó con una cohorte también, o sea, de control de 100 pacientes que tenían cáncer, pero hacían tratamientos con otras drogas que por lo general no generan disfunción cardíaca. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, solo un 10%, o sea, 30 pacientes tenían realce tardío de gadolinio en los pacientes tratados con antraciclinas o trastuzumab. O sea, muy poco, 30 pacientes, 10%. No había un patrón claro identificado, o sea, varios patrones en sí. En realidad, después lo que se vio es todos estos pacientes, o sea, estos 30 pacientes tenían causas de realce tardío alternativas identificadas. Por ejemplo, enfermedad coronaria. Muchos tenían enfermedad coronaria con un patrón típico de enfermedad coronaria o de infarto previo. Entonces, la mayoría se le pudo atribuir a otra causa. ¿Y qué se vio también en el cohorte de control, que no hizo este tratamiento con antraciclina o trastuzumab? Tenían mayor cantidad, o sea, más del doble, 27% tenían realce tardío de gadolinio. ¿Qué se concluyó en este estudio? Bueno, el tratamiento con antraciclina o trastuzumab probablemente no esté asociado al realce tardío. Y lo que sí podemos hacer es la ausencia de realce tardío podría ayudar a diferenciar entre la disfunción ventricular por antraciclinas versus otra miocardiopatía. O sea, si tiene realce tardío, lo que podemos decir es si cumple algún criterio de alguna otra miocardiopatía, lo más probable es que sea esa miocardiopatía y no disfunción ventricular por antraciclinas. Todo esto, como les digo, está discutido, se está viendo, se sigue estudiando, es bastante más nuevo, especialmente la caracterización tisular. La caracterización tisular es exclusivo de la cardioresonancia. Habrán escuchado hablar de técnicas de mapeo T1, T2 y volumen extracelular, que también son técnicas que miden fibrosis y edema. También para cardiotoxicidad los datos son heterogéneos para la predicción, porque lo que uno quiere hacer acá en realidad es predecir la disfunción cardíaca subclínica, similar a lo que haría el strain longitudinal global, pero bueno, realmente se requiere más evidencias. Lo que se ha visto en varios estudios, por ejemplo y el que voy a mostrar, es un aumento del volumen extracelular. Fíjense, comparado al control, realmente hay un aumento del volumen extracelular, pero cuando se desglosaba en pacientes con fracción de eyección preservada y reducida, que nosotros lo que queremos hacer es detección subclínica, o sea, que haya parámetros de aumento de volumen extracelular, por ejemplo,
pero en pacientes con fracción de eyección reducida, como para conservada, como para hacer una detección preclínica, o sea, antes de desarrollar la disfunción cardíaca. Bueno, la verdad que hay mucho solapamiento entre fracción de eyección preservada y reducida. Si bien los que tenían reducida tenían un poquito más de aumento de volumen extracelular. Este estudio mostró algo similar comparado con controles y pre y post tratamiento. Post tratamiento había un aumento del volumen extracelular que fue significativo en términos absolutos, pero fíjense, hay un gran solapamiento tanto con pretratamiento y control. Entonces, realmente las evidencias son un poco controvertidas. No hay un aumento claro de volumen extracelular como hay en otras patologías como la amiloidosis, pero bueno, son cosas que también siguen en estudio porque son técnicas bastante nuevas. Por último, voy a hablar un poco, como nombré antes, de la miocarditis por la inmunoterapia. Bueno, estos son los criterios de Lake-Lewis modificados. ¿Modificados por qué? Porque en la última actualización incorporaron estas técnicas paramétricas para aumentar la sensibilidad y especificidad de los criterios de Lake-Lewis para detección de miocarditis. Entonces, esto lo vamos a saltear. Realmente, bueno, estos parámetros hay que evaluarlos, porque en realidad la cohorte de miocarditis por esta inmunoterapia se ha visto que no es exactamente igual la miocarditis que genera que las miocarditis que nosotros se evalúa habitualmente en la cardiología. Pero bueno, se ha visto, como dije antes, un 50% tenían fracción de eyección preservada, 45% de estos pacientes cumplían todos los criterios de Lake-Lewis, que es bastante, y un 85% cumplía por lo menos uno. Entonces, realmente podemos usar la resonancia cardíaca como detección de miocarditis. ¿Y qué hay del strain longitudinal global evaluado por resonancia? Bueno, es una técnica bastante también nueva, no está del todo evaluada, pero también se ha visto, al similar que con eco, los valores de corte hay que tener en cuenta que son mucho menores por la menor resolución temporal que tiene la resonancia comparado al eco, pero bueno, se ha visto comparativamente en pacientes con tratamientos oncológicos, especialmente se ha evaluado mucho en estos nuevos, que el strain longitudinal global también puede predecir, disminuido puede predecir la presencia de miocarditis. Entonces, vamos terminando. El seguimiento de los pacientes debe ser muy individualizado, lo voy a pasar, y en las guías individualizado ¿en qué sentido? Bueno, las guías lo que recomiendan es, según el tratamiento, el riesgo basal del paciente, bajo, mediano o alto, bueno, el seguimiento durante la quimioterapia y posterior a la quimioterapia debe ser distinta. No solo eso, sino que lo divide por distintos tratamientos oncológicos. Este es para antraciclinas, esto es por los anti-HER2, también menciona otros seguimientos. No vamos a entrar en detalle porque es bastante extenso, pero es importante si uno va a hacer un seguimiento del paciente. Entonces, en resumen, todo paciente que recibe quimioterapia con drogas potencialmente cardiotóxicas debe realizarse sí o sí una técnica de imagen cardíaca para cálculo de la fracción de eyección, preferiblemente con strain longitudinal global. Se prefiere siempre el eco 3D, pero obviamente si este no está disponible, seguir con imágenes de eco 2D. Si la ventana acústica del paciente no permite un adecuado cálculo de la fracción de eyección, se sugiere sí o sí realizar cardioresonancia. El strain longitudinal global es una técnica con alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si es normal, nos podemos quedar tranquilos realmente. Ante la presencia de una caída del strain longitudinal y FEI normal, con respecto al eco basal, existe cierta evidencia de mejoría con tratamiento con drogas cardioprotectoras. Nunca debe detenerse el tratamiento solo por la caída de la fracción de eyección y menos por la caída del strain. Siempre se sugiere confirmar esta caída de la fracción de eyección y discutir con el equipo de cardiooncología. Durante y después del tratamiento también hacer un seguimiento con técnicas de imagen individualizado, como dije antes, al tipo de droga y el riesgo del paciente según las guías. Muchas gracias. Excelente, Diego. Súper, súper completo. Muchas gracias. Perdón, Bueno, me pasé un poco en el tiempo. está bien, no hay problema. Si hay preguntas, las pueden hacer por el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar, bienvenido. Dani, si vos querés ir compartiendo mientras, vas a tener que dejar de compartir vos, Dieguito. Dale, tenés razón. Ahí está, me parece, ¿no? Sí, está perfecto.
Dani, ¿estás por ahí? Ahí está. Ahí estamos, se ve. Perfecto, Dani. Si querés poner la presentación, yo mientras estoy te presentando, el doctor Daniel Sáfora, bueno, es cardiólogo, hace cardioimágenes, es integrante del servicio de imágenes cardiovasculares no invasivas del Grupo Gamma. Y la idea de cómo estamos valorando función, Diego habló y hizo un resumen extenso de lo que es la valoración de la función sistólica y sobre todo hincapié en aquellos pacientes que reciben drogas potencialmente cardiotóxicas. También completar esta evaluación con aquel paciente el paciente con disnea, como tener un síntoma cardinal, en el cual vamos a hacer un repaso por lo que es la función diastólica y la presión pulmonar. Así que Dani, todo tuyo. Bueno, gracias, Seba, por el pie. Vamos a hablar entonces brevemente y destacando algunos conceptos, ¿cierto? Esa es la idea, principales sobre la cuestión, sobre el paciente con disnea, enfocándonos más precisamente en dos de los parámetros más interesantes y que nos permite, digamos así, que nos compete como cardiólogos a tener en cuenta a la hora de dilucidar el síntoma, como son la función diastólica y la presión pulmonar. Bien sabemos que las causas de disneas son cuantiosas y hay que tener en cuenta muchas de ellas a la hora de desentrañar el cuadro de nuestros pacientes, pero quisiera resaltar, teniendo en cuenta, digamos, un poco la competencia de esta charla, la importancia de solicitar correctamente como estudio primordial el ecocardiograma Doppler en aquellas personas con sospecha de disfunción diastólica o hipertensión pulmonar. Digamos que sin este estudio, la valoración de determinados aspectos necesarios para la correcta evaluación del paciente, determinación del pronóstico y la toma de conducta van a estar lejos de lo que, digamos, sería lo ideal. Seguimos viendo, a pesar de esto, que se siguen solicitando ecocardiogramas bidimensionales aún en pacientes con diagnóstico ya realizado de insuficiencia cardíaca, cuando sabemos que no alcanza este estudio para valorar adecuadamente y utilizarlo como herramienta en el tratamiento posterior, ¿cierto? Entonces, sabiendo que la evidencia nos avala holgadamente, sin ir más lejos, con solo presentar las últimas 2 guías de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, tenemos un nivel de evidencia altísimo para solicitar y no deberíamos tener impedimentos en cuanto a auditoría se refiere, si bien los seguimos teniendo lamentablemente, pero deberíamos tratar de colaborar todos en avanzar con esta cuestión para destrabarlos. Bien, ahora, ¿cómo usar adecuadamente la ecocardiografía como evaluación inicial en lo que respecta a la función diastólica y presiones pulmonares? Específicamente en cuanto a función diastólica se refiere, nosotros habitualmente en ecocardiografía tenemos la guía de la Sociedad Americana de Ecocardiografía para evaluación de función diastólica y es un poco de lo que quiero hablar lo menos técnicamente posible para dejar en claro algunas cuestiones al cardiólogo de consultorio, principalmente, que es justamente para lo que está hecho este curso. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos estar interesados en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo? Como sabemos, y según esta estadística norteamericana que se reproduce a nivel mundial, aproximadamente cerca del 50% de los pacientes con falla cardíaca tienen fracción de eyección conservada. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Entonces necesitamos mediciones fácilmente obtenibles de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo.
También conocemos, asimismo, hace mucho tiempo, que de acuerdo al grado de disfunción diastólica que tengamos, digamos, la mortalidad de nuestro paciente es un predictor independiente de mortalidad. Podemos ver en esta gráfica, también bastante añeja, que los pacientes con disfunción diastólica grado 2 y 3 tienen una mortalidad un poco mayor al 20% a 5 años. Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos pedir ecocardiograma Doppler para esta evaluación. Ningún método ecocardiográfico lleva a cabo la medición directa de las presiones de llenado del VI, sino que se estima a partir de parámetros indirectos. Y nunca dichos parámetros deben ser tenidos en cuenta de manera aislada, siempre en conjunto. ¿Cuáles son estos parámetros ecocardiográficos más relevantes? Bueno, repasamos rápidamente la relación EA a nivel de flujo transvalvular mitral diastólico, promedio E', mediante justamente agregamos el Doppler tisular en este caso, índice de volumen de aurícula izquierda, velocidad de regurgitación tricuspidia. Y si estos parámetros no alcanzaran y habría que desempatar y definir, podemos utilizar en algunos casos la relación que tenemos en las ondas SD en venas pulmonares, que al igual que la relación EA, nivel de flujo transmitral mitral, debería ser mayor a 1. No siempre podemos obtenerlas porque no todas las ventanas nos permiten meternos con el Doppler pulsado a nivel de las venas pulmonares, pero en muchos casos podemos lograrlo. Y la otra herramienta con la que contamos en aquellos pacientes que no podemos terminar de definir la función diastólica es el test diastólico mediante ecoestrés. Bien, entonces, rápidamente podemos observar en estas imágenes, y vuelvo a insistir en lo mismo, que todo depende del análisis Doppler. Arriba a la izquierda el flujo transvalvular mitral y el patrón EA. Arriba a la derecha, si bien esta imagen que nos está mostrando la velocidad de propagación, que es una evaluación también indirecta de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo mediante modo M-color. No es de las más recomendadas por las guías para evaluación de función diastólica, pero es una ayuda que también mediante el análisis Doppler podemos obtener. Abajo a la izquierda tenemos la relación SD que les comentaba anteriormente a nivel de las venas pulmonares y la onda reversa que también puede colaborar según su duración en lo que respecta a función diastólica. Y por último, abajo a la derecha, el Doppler tisular lateral con la velocidad E'. Aquí tenemos también la velocidad de regurgitación tricuspidia, en este caso tomada en un eje corto parasternal a nivel de la válvula tricuspidia, un eje corto de grandes pasos. Aquí podemos ver en esta imagen, en aquellos casos que necesitamos terminar de definir, porque a pesar de nuestros estudios nos siguen generando duda por qué el paciente se encuentra disneico, y habitualmente en ejercicio, bueno, con el test, con el ecoestrés, con el test diastólico, ¿cierto? Podemos ir comparando el patrón transvalvular mitral y la onda E' con Doppler tisular durante el estudio y a diferentes cargas. Bien, entonces, en esta lucha por entender, digamos así, si estamos en presencia de un corazón sano o un corazón donde las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están aumentadas, contamos con algunos algoritmos. Tratando de no entrar en detalle, podemos ver que mediante estos parámetros que hablamos anteriormente, podemos definir si un paciente tiene función diastólica normal, no podemos determinar la función diastólica, o si el paciente tiene disfunción diastólica. A la hora entonces de medir las presiones de llenado del VI,
Empezamos con ubicándonos en la relación EA, si el paciente, una vez que tenemos esta relación EA ya tomada, seguimos con los otros criterios y terminamos de definir nuevamente si el paciente tiene disfunción diastólica grado 1, 2 o 3, categorizarlos de acuerdo a esto. Y de esta forma vamos a pasar directamente a un caso muy sencillo para terminar de desarrollar la idea. Se trata de un hombre de 63 años, hipertenso y diabético, que presenta disnea en actividad cotidiana y ortopnea. Podemos ver en este video en una ventana apical de 4 cámaras a la izquierda y 2 cámaras respectivamente, y si nos enfocamos específicamente en cavidades izquierdas, podemos ver que el ventrículo izquierdo tiene un diámetro normal, las paredes impresionan engrosadas, la aurícula izquierda severamente dilatada, pero una función sistólica conservada. No se observan trastornos parietales de la motilidad regional. Teniendo en cuenta esto y que al análisis Doppler podemos observar una relación EA mayor a 0,8 pero menor a 2 y un promedio de relación EE' de 20, tanto la E' septal como lateral son de 20, el promedio es de 20, podemos resumir que según los datos clínicos que sugieren insuficiencia cardíaca, tenemos una función sistólica del BI conservada, una EA mayor a 0,8 y menor a 2, con un índice volumen de aurícula izquierda mayor a 34, si bien no figura, pero vimos claramente la dilatación de esa aurícula izquierda, promedio EE' de 20 y una velocidad de regurgitación tricuspidia, este es un dato también aportado, 3.6 metros por segundo. Claramente podemos, siguiendo el algoritmo, clasificar a este paciente dentro de lo que se denomina disfunción diastólica grado 2 o su equivalente a un grado de aumento moderado en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Bien, pasando rápidamente un poco a lo que sería la evaluación de la presión pulmonar. Nosotros tenemos cuantiosas también etiologías dentro de lo que es hipertensión pulmonar y dentro de este amplio abanico, ¿cierto? Etiológico, nosotros volvemos a lo mismo. Tenemos una herramienta de fácil acceso y un marcado valor pronóstico y también de seguimiento de los pacientes con dicha afección, que es justamente el ecocardiograma Doppler. Tenemos diversos consensos, guías y papers que nos marcan como primera herramienta a este estudio. Entonces, ¿cómo estimamos las presiones pulmonares? Mediante el ecocardiograma, que debemos realizar siempre que sospechemos hipertensión pulmonar, podemos estimar la presión pulmonar sistólica con mediciones Doppler de onda continua, basándonos en la velocidad pico de regurgitación tricuspidia. Allá por el 85 se correlacionaba el gradiente transtricuspidio y la presión sistólica determinada por cateterismo derecho con una excelente correlación en ese sentido. También tenemos que tener en cuenta para definir definitivamente justamente la presión sistólica pulmonar, lo que es la presión a nivel de la aurícula derecha. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, simplemente teniendo su volumen y sumándole a esto las dimensiones de la vena cava inferior en conjunto con el colapso inspiratorio de dicho vaso. Asimismo, el ecocardiograma nos va a permitir evaluar función sistólica y diastólica del ventrículo derecho, afección valvular y detectar la presencia de shunt sistémico pulmonar. Obviamente que en este sentido la resonancia magnética cardíaca va a ser superior, pero vuelvo a repetir, como primer método de excelencia, tenemos al eco a mano disponible. Es además útil para monitorizar la progresión de la enfermedad en el tiempo y es fundamental como valor pronóstico. La importancia del eco
entonces reside en la capacidad de tomar mediciones de manera inocua, económica y en la mayoría de los casos fácilmente reproducible, sobre la adaptación o desadaptación sufrida por las cavidades derechas del corazón al incremento de la poscarga. Nuevamente aquí vemos cómo tomamos el registro, la velocidad máxima de regurgitación tricuspidia, y en este caso podemos ver cómo medimos la presión pulmonar media y diastólica, disculpen, las cuales tienen buen correlato con la presión de enclavamiento a nivel del cateterismo. Todo esto también no vale la pena mostrar los cálculos que uno hace, ¿cierto?, al medir esta regurgitación, en este caso a nivel de la válvula pulmonar, para sacar lo que es presión pulmonar media y diastólica, pero sí tener en cuenta nuevamente la correlación tanto en la presión sistólica de la arteria pulmonar como media y diastólica del eco con respecto al cateterismo derecho. Ese es el concepto que tenemos que llevarnos, si bien desde ya que el cateterismo derecho va a terminar siendo aquel que nos marca el diagnóstico definitivo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros ecocardiográficos con impacto pronóstico? Tenemos la dimensión del ventrículo derecho. Nosotros, ahora voy a mostrar una imagen rápidamente. Podemos medir en imagen bidimensional la dimensión del ventrículo a nivel basal, medial, su longitud, y estimar de esta forma las consecuencias de la hipertensión pulmonar en este paciente: fracción de eyección, cambio de área fraccional, TAPSE, volumen sistólico. El TAPSE también, una medida de función sistólica, de la excursión del anillo tricuspidio, y nos muestra cómo se mueve la pared libre del BD, y es fácilmente reproducible entre observadores y también de valor pronóstico pronunciado, al igual que la dimensión de la aurícula derecha. Podemos ver en estas imágenes entonces cómo medimos el TAPSE arriba a la izquierda, nuevamente la integral a nivel de la regurgitación tricuspidia y sus gradientes. En este caso, en un paciente con cavidades derechas severamente dilatadas, una hipertensión pulmonar severa, marca un gradiente máximo de 67, a lo cual habría que sumarle por lo menos 15 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que tenemos una aurícula derecha también severamente dilatada y una vena cava inferior con un diámetro, si no veo mal, de 26 milímetros, lo cual también habla de dilatación. Este paciente obviamente está descompensado de su hipertensión pulmonar. Tenemos entonces, como decíamos, otros estudios para apoyar el diagnóstico y también poder seguir la conducta y ver el pronóstico, como el cateterismo derecho y el test de vasorreactividad. La angiografía pulmonar nos define anatomía vascular, pero también nos permite la localización de trombos, centellograma, ventilación, perfusión, también para lo que es enfermedad tromboembólica, la angiotac y la resonancia magnética. La resonancia magnética es tal vez el gold estándar también en lo que respecta la medición de volúmenes y función del ventrículo derecho, teniendo en cuenta la anatomía que tiene el ventrículo derecho, que por ahí al eco bidimensional se nos escapa, teniendo en cuenta, como decía antes, digo que no en todos los centros se cuenta con ecocardiografía 3D. Asimismo, podemos detectar con la resonancia cardiopatías asociadas con hipertensión pulmonar, como enfermedad infiltrativa del ventrículo izquierdo, cardiopatías congénitas y drenajes venosos anómalos. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar, aporta información también con valor pronóstico, y la angioresonancia puede ser utilizada también en mujeres embarazadas y pacientes con alergia al contraste iodado y sospecha de tromboembolismo. Todos estos estudios también tienen un alto nivel de evidencia para ser solicitados según las guías, pero no nos olvidemos
nuevamente haciendo hincapié en nuestra herramienta más barata y a veces poco valorada, que es el ecocardiograma Doppler. Así que bueno, un poquito era eso, repasar algunos conceptos generales y más importantes del tema. Gracias. Excelente, Dani. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por haberlo compactado. Obviamente, tanto la función diastólica como la presión pulmonar podrían ser tranquilamente temas de una charla completa, pero la idea de estas charlas no es aprender o enseñar a hacer ecodoppler o valorar la función diastólica, sino pasar los conceptos de las utilidades de las cardioimágenes en este tipo de patologías. Y quiero remarcar y hacer hincapié de las presentaciones tanto de Diego como de Daniel, la importancia de la solicitud de un ecodoppler cardíaco, porque por ahí muchas veces hablamos de strain, hablamos de eco 3D, hablamos de resonancia o de tomografía, y muchas veces a nuestros consultorios nos siguen llegando pedidos de ecocardiogramas bidimensionales sin el pedido del Doppler. Hoy el Doppler es una valoración básica para cualquier valoración o patología que estemos buscando. Ni hablar para el paciente con disnea, ni hablar para el paciente que está siendo sometido a un tratamiento con drogas potencialmente cardiotóxicas. Así que quisiera remarcar eso. Cada vez que hagamos un pedido de un ecocardio a nuestro paciente, sea cual sea la patología, debería ser como mínimo un ecocardiograma Doppler. El tema del pedido de un ecocardiograma bidimensional por ahí quedó de un pasado donde la tecnología recién se iba incorporando o cuestiones de cobertura social. Bueno, sin más lo veo ya ahí a Carlos conectado. Bueno, el doctor Carlos Dumones es el jefe del servicio de cardiología del Grupo Gamma y ahora nos va a dar un aporte de su experiencia tanto con la resonancia como desde la clínica médica en los temas que estuvimos hablando. Carlos, buenas tardes y cuando quieras, ahí estás muteado, Charlie. Bueno, yo les voy a dar algunos lineamientos de un poco de la utilidad que me pidió el doctor Sebastián Benítez y Juan Bonelli, un poco directores de este curso. La utilidad de la resonancia en la evaluación de la función cardíaca. Un poco la ventaja que tiene cuando uno va a pensar y valorar la ventaja de la resonancia de esta técnica frente a la ecocardiografía habitual, tiene varias ventajas en lo que se refiere fundamentalmente a la ausencia de una limitación en la ventana acústica. Ustedes saben que muchas veces cuando uno le está haciendo estudios de ecocardiografía, más en pacientes con antecedentes de enfermedad oncológica, por radiación, por cirugía, por mastectomía, etcétera, a veces la ventana acústica tiene una limitación importante. Y cuando el paciente tiene mala función, está claro, cuando el paciente tiene una buena función ventricular, también el tema que a veces tenemos muchos grises y uno tiene que realmente aportar una información fundamental para ver si el paciente va a seguir o no con un tratamiento específico, fundamentalmente en este caso de la cardiooncología. Entonces a veces uno necesita una herramienta que no dependa de la ventana acústica y en ese sentido la resonancia nos puede aportar cierta utilidad. La otra ventaja que tiene la resonancia es que es una técnica muy reproducible para medir la función ventricular, no tiene radiación y realmente es un estudio que nos permite no solo valorar en forma muy confiable toda la estructura cardíaca y la función, sino que nos permite también con diferentes técnicas valorar la deformación miocárdica, hacer una caracterización tisular para ver el grado de fibrosis que hay a nivel miocárdico, descartar cardiopatía isquémica. Ya habló el doctor Bonelli de las pruebas de estrés farmacológico que se utilizan como pruebas evocadoras de isquemia, y por otro lado nos permite muchas veces en estos pacientes descartar que la enfermedad es coronaria o es una enfermedad pericárdica, ¿no? O sea que realmente es una técnica que es muy completa, tiene la limitación de que no está ampliamente disponible, tiene la limitación del costo, que esto la hace prácticamente que no pueda competir con la ecocardiografía, que uno la tiene prácticamente al lado de la cama del paciente.
Una de las ventajas que tiene la resonancia, como se ve acá, que la resonancia, como les decía, no depende de ninguna ventana acústica, uno puede hacer cortes en cualquiera de los planos espaciales y con esto tener una buena aproximación. Uno puede ver un 2 cámaras, un 4 cámaras, un 2 cámaras del ventrículo derecho, puede hacer una aproximación en 3 cámaras, y con todo esto uno va a lograr y tener una aproximación de lo que es la función ventricular. Todos estos parámetros de función ventricular, uno inicialmente en la resonancia hace los cortes en 2 cámaras, va a hacer un corte en 4 cámaras. A través de esto va a ser el Simpson, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Uno va a medir los volúmenes en fin de diástole desde la base hasta la punta del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Y con esto, como se ve acá, uno va a calcular la diferencia de volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo con el volumen de fin de sístole. Vamos a tener el volumen sistólico, y la relación que uno tiene entre el volumen sistólico y el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo nos va a permitir calcular la fracción de disección. Y realmente este es el gol estándar. Si bien probablemente las técnicas de deformación, que uno las puede utilizar con resonancia, pero no están ampliamente disponibles, o con el eco a través del speckle tracking, nos permitan detectar disfunción ventricular en un estadio más precoz, cuando uno quiere realmente valorar la función de cámara del ventrículo izquierdo. Es la metodología de gol estándar y realmente es el patrón oro para valorar la función sistólica. Por eso, cuando a veces quedan dudas, por diferentes limitaciones técnicas, uno puede recurrir a una resonancia para valorar la función. Para la detección y un poco hablando de la primera charla de lo que es la cardiotoxicidad, ustedes saben que uno va a detectar cardiotoxicidad cuando hay una caída de la fracción de eyección mayor del 10%, y un poco la utilidad que tiene la resonancia, que uno dice, bueno, el paciente tiene cardiotoxicidad más allá de la valoración de la función sistólica, ¿nos aporta a hacer una valoración de la fibrosis? En general, el paciente que tiene un daño miocárdico por cardiotoxicidad va a tener una fibrosis difusa. La técnica que uno utiliza de realce tardío, el realce tardío uno inyecta gadolinio, ese gadolinio a los 10 minutos se lava a nivel del miocardio y uno en general va a ver un miocardio negro. Si en alguna región queda un miocardio blanco es porque realmente se atrapa por un tejido fibrótico, por un tejido inflamado, por un tejido con una proteína anormal como puede ser el amiloide. Y esto, la diferencia del realce es que siempre la técnica de realce va a depender de tener una región normal y una región anormal. Cuando tenemos una fibrosis difusa, el realce tardío va a dar totalmente normal. Y la única técnica que uno tiene para valorarlo son con las nuevas técnicas multiparamétricas, que son las técnicas de mapeo en T1 o fundamentalmente el T1 pre y post contraste para valorar el aumento del espacio extracelular. En general, en los pacientes con cardiotoxicidad, las anticiclinas generan una apoptosis miocárdica y una fibrosis que es difusa, con lo cual en las técnicas de realce va a ser totalmente normal y sí vamos a tener un aumento del T1 y un aumento del volumen extracelular. Lo que pasa es que esto en general ya es un fenómeno tardío y si nosotros queremos detectar precozmente el daño a nivel miocárdico con resonancia, estas técnicas multiparamétricas van a llegar tarde. En este sentido, es mucho más útil detectar el daño subclínico que uno va a utilizar con las técnicas de speckle tracking de ecocardiografía. Sí tenemos una técnica que puede ser un poco más sensible, que en general esto todavía es terreno de investigación, pero la secuencia de mapeo en T2, cuando los valores están elevados, me marca una inflamación a nivel miocárdico que puede ser el estadio inicial y esto se puede equiparar a la ecocardiografía al speckle tracking. En estadios más avanzados ya esta inflamación deja de existir y ya se empieza a ver un aumento de la fibrosis y una caída de la función ventricular. Esta técnica de T2 en teoría sería una técnica que nos permite ver un daño ya por edema, un daño tóxico de la antraciclina a nivel celular, y realmente cuando lo vemos nos permitiría ya disminuir la dosis o cambiar el régimen de tratamiento oncológico para evitar el daño miocárdico. Este es, por ejemplo, un ejemplo de la literatura, que era un paciente que tenía un daño por antraciclina con un diámetro ventricular aumentado, una función ventricular
que estaba moderadamente deprimida. Si ustedes ven en la técnica de realce, no había fibrosis, porque como les dije, la fibrosis es difusa. Vemos la técnica de mapeo en T2 y tiene un valor normal. En general, el punto de corte depende de los diferentes centros, pero está entre 55 y 60. Pero la técnica de T2 mapeo ahí es normal, con lo cual nos está implicando que no hay una inflamación activa. Esto ocurre ya en estadios avanzados. Y si en la técnica de T1 se ve que está aumentada, el T1 mapping, el valor normal en general es hasta 1000 y el volumen extracelular es hasta 30, y fíjense que hay un aumento leve del T1 mapping y el volumen extracelular, lo cual nos está marcando que ya hay un componente de fibrosis difusa valorada con estas técnicas. La cardiooncología, la resonancia también nos va a ser de utilidad en los pacientes con medicación cardiooncológica, porque mucha de la medicación cardiooncológica generan fundamentalmente los inhibidores del checkpoint o la medicación como el ciclofluoracilo, pueden generar procesos inflamatorios. Muchas veces los pacientes vienen con dolor de pecho y tienen un dolor precordial con troponina positiva, coronarias totalmente normales, y tienen fenómenos inflamatorios de realce subepicárdico. Esto también es un fenómeno que se ve frecuentemente con ciertas drogas quimioterápicas. Y la otra cosa que puede ocurrir con las drogas quimioterápicas, fundamentalmente también con el 5-fluoracilo, por mecanismos no totalmente aclarados, que el paciente puede tener un cuadro símil Takotsubo. Este es un caso que nos había ingresado nosotros a la institución, que había sido tratado por un cáncer testicular, se le había hecho 5-fluoracilo, y fíjense ustedes, inicialmente había parecido que parecía un Takotsubo, tenía coronarias totalmente normales, pero cuando le hacemos la secuencia de realce que se ven abajo, tenía una fibrosis subendocárdica en toda la cara anterior y apical. O sea que indudablemente el 5-fluoracilo puede dar un síndrome, como un síndrome símil Takotsubo, pero también genera un compromiso coronario de vasoespasmo y puede generar infartos con coronarias posteriormente normales. En lo que se refiere a la utilidad de estas técnicas en el diagnóstico de los pacientes con disnea o con hipertensión pulmonar, ustedes saben que indudablemente en la valoración de las imágenes en un paciente con hipertensión pulmonar es fundamental el screening, el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de esta población. Sin lugar a duda, el screening lo vamos a hacer en diferentes poblaciones de pacientes que por predisposición familiar, por antecedentes de HIV, de colágenopatía, de cardiopatía congénita, uno está obligado de hacer estudios seriados de ecocardiografía, que es el método de screening por excelencia, para tratar de pesquisar precozmente el aumento de la presión pulmonar. Esto es fundamental porque el diagnóstico precoz nos va a permitir tratar de instaurar un tratamiento rápido posible, y con esto está perfectamente demostrado que le cambiamos la evolución de estos pacientes. La técnica que uno va a utilizar es la ecocardiografía, sin lugar a dudas, está recomendado así por las guías, pero en lo que se refiere un poco más avanzada, ustedes saben que en el diagnóstico diferencial de una disnea, de una hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar del grupo 1, que es la idiopática o la asociada a VIH o colágenopatía, es la no frecuente. La asociada a enfermedades cardíacas izquierdas es la más frecuente, y ahí tiene un rol fundamental la ecocardiografía y el Doppler para valorar función diastólica y enfermedades valvulares. La tipo 3 es las enfermedades pulmonares, que en general ocupa un 10 a un 12%. La tipo 4 es la tromboembólica crónica, que ya vamos a ver que el método de imagen fundamental es el centellograma. Y el quinto son las misceláneas. El ecocardiograma transesofágico nos va a ayudar en esta población porque vamos a ver cavidades derechas dilatadas para tratar de descartar una cardiopatía congénita, un trombo en la arteria pulmonar, pero sin lugar a duda la resonancia es una técnica fundamental porque nos va a permitir descartar cardiopatía congénita, valorar el volumen y la función del ventrículo derecho y ver fundamentalmente un montón de predictores de disfunción ventricular derecha que se van a relacionar con el pronóstico de esta enfermedad. La tomografía nos va a ayudar a ver el tamaño arterial, las cámaras cardíacas, si hay trombo y si hay una enfermedad pulmonar asociada. Uno de los aspectos fundamentales que ustedes tienen que saber cuando uno ve un paciente con cavidad derecha dilatada es siempre tratar de descartar que no haya un shunt intra o extracardíaca, y en este sentido la ecocardiografía tiene mucha limitación
para su valoración, porque depende muchas veces de múltiples mediciones, tanto en el tracto de salida del ventrículo izquierdo como a nivel de la arteria pulmonar. En este sentido, la resonancia y la valoración del QPQS que uno hace con resonancia es muy fidedigno, y si realmente esto está alterado, uno tiene que ir a buscar si hay un yunteo intra o extracardíaco. Indudablemente después lo vamos a complementar, y muchas veces con la resonancia puede ser suficiente, a veces cuando no se puede ver bien el drenaje de las venas pulmonares hay que completar con una tomografía. Y para la valoración de un paciente que se sospecha o cuando uno tiene que hacer el screening de hipertensión pulmonar, siempre hay que tener presente que el centellograma es mucho más sensible que la tomografía, y en este sentido todas las guías de hipertensión pulmonar aconsejan para el screening de enfermedad tromboembólica crónica pedir un centello BQ como primer eslabón en el diagnóstico de una enfermedad tromboembólica crónica que tiene un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento totalmente diferente a la mayoría de las hipertensiones pulmonares. Por último, un poco lo que quiero remarcar es que en la hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva y la función del ventrículo derecho es el principal determinante. Ahora, cuando ustedes se fijan acá, fíjense, estos son los criterios del semáforo europeo para estratificar el riesgo y ver el seguimiento de estos pacientes, y fíjense que a pesar de que la función del ventrículo derecho es uno de los principales determinantes del pronóstico, no está en ninguna de las guías de estratificación pronóstica de los pacientes con hipertensión pulmonar. Fíjense que la única variable que utilizan desde el punto de vista ecocardiográfico es el tamaño de la aurícula derecha y el derrame pericárdico, junto obviamente con otras variables clínicas. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la forma del ventrículo derecho es una forma muy compleja. Hoy el eco 3D realmente es una muy buena herramienta para valorar volúmenes y función del ventrículo izquierdo, pero todavía no está desarrollado en forma tal para darnos esta información en el ventrículo derecho, con lo cual uno trata de utilizar un montón de técnicas ecocardiográficas, el TAPSE, el Doppler tisular, el strain de la pared libre, el strain de la pared libre con el septum, todas técnicas que evalúan la función longitudinal del ventrículo derecho para ver su función. Cuando nosotros vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes con hipertensión pulmonar, la función del ventrículo derecho es muy importante y es fundamental, es un determinante pronóstico importante, y sería muy importante tener alguna técnica de imagen que nos permite valorar su función en forma precisa, porque indudablemente uno podría desarrollar toda una estrategia desde el punto de vista de protocolos de investigación, y cuando el paciente claudica el ventrículo derecho, puede ser un endpoint realmente de un evento desfavorable. Fíjense ustedes acá, esta es la correlación del TAPSE, el cambio del área fraccional y la función del ventrículo derecho valorados con resonancia. Yo lo que les quiero mostrar acá, la resonancia indudablemente, como les dije, es el gol estándar para valorar la función del ventrículo izquierdo y la del ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, fíjense ustedes que todos los métodos ecocardiográficos, el TAPSE, el cambio de área fraccional, el Doppler tisular, tienen una correlación muy baja cuando uno los trata y los compara con el gol estándar. Con lo cual, lo que le quiero reflejar acá es la gran limitación que tienen estas técnicas ecocardiográficas en la valoración de la función. ¿Y esto a qué se debe? Este es un trabajo británico que ya se hizo hace muchos años, donde se ve que claramente la función del ventrículo derecho, la función como bomba, depende mucho más de la contracción transversal que de la contracción longitudinal. Y todas las técnicas que utilizamos en ecocardiografía para valorar la función sistólica son técnicas que fundamentalmente se apoyan en la contracción longitudinal. O sea, el TAPSE va a valorar la contracción longitudinal, el Doppler tisular también, las técnicas de Speckle tracking también un acortamiento longitudinal, cada una con su ventaja y su desventaja. Pero ninguna se correlaciona con la función de bomba medida con la resonancia, porque como se ve claramente en este trabajo, la mejor correlación es con la contracción transversal. En este sentido se ve claramente en los pacientes con hipertensión pulmonar, con disnea e hipertensión pulmonar, que el diámetro ventricular valorado con resonancia, al ser tan preciso, nos permite claramente diferenciar el pronóstico en los pacientes que tienen un diámetro ventricular derecho indexado o un volumen sistólico del ventrículo derecho deteriorado. El pronóstico va a ser mucho peor. Y fíjense ustedes, la adaptación del ventrículo derecho precede el deterioro clínico. Cuando nosotros hacemos el seguimiento de estos pacientes,
el paciente empieza a deteriorar y a dilatar el ventrículo derecho y a alterar la función del ventrículo derecho mucho antes que el deterioro de su clase funcional, el deterioro en la caminata de 6 minutos y mucho antes que ciertos parámetros clínicos que uno utiliza en la práctica habitual. Con lo cual, sería fundamental en un futuro, y en este sentido la resonancia nos da una respuesta hoy, con la gran limitación que hablamos de la disponibilidad. Estamos esperando, sin lugar a duda, el desarrollo de la ecografía 3D en este aspecto. Y ustedes, como ven acá, este es un estudio que se ha hecho recientemente, en donde ya la mayoría de los estudios de hipertensión pulmonar ponen como endpoint para ver si la medicación responde o no la claudicación del ventrículo derecho medido con resonancia. Entonces, un poco para terminar, y un poco lo que le quiero reflejar acá, la resonancia en la evaluación de la función sistólica, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, es gold estándar, tiene una gran limitación, sin lugar a duda, por la disponibilidad y el costo. Indudablemente uno lo utiliza en la práctica cuando realmente con las técnicas que tiene habitualmente no le da la información precisa, o sea, queda confinado a una población muy pequeña, pero bueno, indudablemente es algo que uno lo tiene que utilizar cuando clínicamente es necesario, y en este sentido yo creo que probablemente con el desarrollo de las técnicas de ecografía tridimensional, con el mejor desarrollo va a ir mermando la utilidad de la resonancia solamente para este propósito. Bueno, con esto termino, Seba. Gracias, Charlie, mil gracias. Excelente resumen para las dos charlas que tuvimos previamente. Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Charlie, yo sé que vos te tenés que ir, ¿eh? Cuando quieras, tranquilo, Sí. nosotros cerramos. Bueno, Mil gracias si hay alguna por la pregunta, un minuto, presentación. no hay problema. No, por ahora no hay nada. Así que Bueno, mil gracias. chao, Seba, gracias. Chau, chau. Bueno, gracias Diego, gracias Daniel por sus presentaciones. Recordamos que el lunes que viene, feriado, no hay curso, y al lunes siguiente, que es el lunes 18 de octubre, vamos a hablar del rol de las cardioimágenes en las valvulopatías. Así que por mi parte me despido. Juan, no sé si estás por ahí, querés dar alguna palabra. No, me parece que estuvieron muy bien todos. No surgió aparentemente ninguna pregunta. Me parece que era un tema bastante actual como para tratar y sobre todo ver bien las indicaciones de los métodos, qué pedir y cómo. Así que, no, de mi parte, Seba, no me llama la atención que no haya preguntas, pero bueno, cerraremos acá. Que fueron tan precisas y completas las charlas que creo que eso dejó sin preguntas. O si no, todos se están poniendo al día con los mensajes de WhatsApp que habrán llegado justo en este horario. Eso es muy probable. Bueno, Bueno, que gracias tengan por toda una muy buena semana.